Dios los bendiga, mis hermanos. Tengan todos muy buenas noches. Dios los guarde, los llene de su presencia. Estamos nuevamente aquí con este tema, la mente, un campo de batalla. Y vamos a estar viendo en esta hora acerca de cómo usar las armas. Así que vamos a presentarnos delante de la presencia de mi Señor. Cada uno vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos ministre en esta hora. Padre Celestial, delante de ti estamos. Yo te pido, Señor, que tú mismo hables, que tú mismo ministres la vida de cada uno de tus siervos y todos los que están viendo este programa. Yo te pido, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo fluya ahora mismo y seas tú mismo hablando a la mente y el corazón de cada uno. Yo te ruego, Señor, que seas tú ungiendo este ministerio para la gloria tuya, Señor. Que tu presencia trascienda a través de estas ondas sonoras, Señor. Que tu presencia sea llenando cada vida y cada corazón en este instante, Padre. Ahora mismo, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y danos sabiduría, revelación de lo alto, y que la gracia maravillosa de tu Espíritu Divino sea fluyendo en esta hora, Señor. En tu nombre poderoso, Señor, compartimos este tema para la gloria tuya, para la alabanza de tu santo nombre, bajo la gracia maravillosa de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, hemos visto este tema, ya iniciamos la primera parte. Ahora vamos con esta parte tan importante de cómo usar las armas. Quiero compartirles algo de lo que el Espíritu de Dios nos revela a través de su palabra, cómo el enemigo viene a atacar a la mente de la persona y él utiliza una arma para destruir, bien sea la vida de una persona. El enemigo, su propósito y sus pensamientos es destruir. Y nosotros tenemos que conocer las maquinaciones del enemigo, cómo es que el enemigo actúa, cómo es que el enemigo ataca, y nosotros tenemos armas poderosísimas que Dios nos ha dado para que combatamos contra las fuerzas del mal. Bueno, quiero enseñarles algo muy importante. Satanás utiliza un arma para destruir. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, el enemigo atacó a Eva. Veamos que el enemigo siempre ataca en los momentos difíciles, en los momentos de debilidad. Cuando Eva estaba en el paraíso, vemos algo especial. Eva estaba sola, no estaba con Adán. Se descuidaron en ese momento y Adán seguramente estaba por otro lado haciendo sus trabajos, qué sé yo. Pero cada uno cogió por su lado, no estaban juntos, no estaban en unidad. Entonces el enemigo se aprovecha de esos momentos para atacar y lo hace con su arma para destruir. ¿Cómo el enemigo ataca? No solamente, como hemos estudiado, que envía dardos de incredulidad, sino también el propósito del enemigo es dividir, desunir. El gobierno del enemigo se basa en un pensamiento: divide y gobernarás. Ese es un pensamiento de Satanás, porque el que vino a dividir es Satanás. ¿Por qué? Porque él quiere destruir a las personas, él quiere destruir los hogares, él quiere destruir las familias, él quiere destruir la iglesia, él quiere destruir los gobiernos, las naciones, las economías. Sus pensamientos son de robar, matar y destruir. Entonces el propósito del enemigo es destruir. Veamos en el caso de la pareja. El enemigo envía argumentos de división, el uno contra el otro. El enemigo quiere verlos a cada uno por su lado para que no estén unidos, sino cada uno separados, para fácilmente llegar a destruir un hogar. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Empieza a enviar argumentos con el ánimo de dividir.
El enemigo lanza estos dardos y nosotros tenemos que ser entendidos y conocer y discernir los pensamientos del enemigo y cuál es el propósito de él con todo esto. Él quiere destruir. Bueno, entonces Satanás, el arma que usa, ¿cuál es? La división. Esa es el arma de Satanás. Por eso el Señor utiliza armas poderosísimas. El Señor, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor les da una promesa maravillosa que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y quiero invitarles, antes de enseñar las armas, algo especial que el Señor habla allí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra del Señor, así leo para la gloria del Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo y bajo la gracia de su Santo Espíritu. Dice el Señor en su palabra, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor estaba diciéndole estas palabras a Satanás. Bueno, Satanás está representado como una serpiente. Las serpientes, para llegar a destruirla, lanzan su veneno. Satanás es la serpiente. Él lanza su veneno, que es dividir. ¿Ustedes saben cuál es el antídoto del veneno de una serpiente? Su mismo veneno. Entonces Dios le da a Satanás de su propia medicina. La medicina que tiene Dios en contra de Satanás es la misma, el mismo antídoto, dividir a Satanás de nosotros. Y dice el Señor, y pondré enemistad. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Cuando uno comete un pecado, se hace amigo de Satanás. ¿Por qué uno no puede dejar un pecado? Nos hemos preguntado muchas veces, bueno, yo he intentado dejar este pecado y no he podido. ¿Por qué no hemos podido? Porque amamos ese pecado. Cuando uno ama algo, no se quiere desunir, sino quiere estar unido a eso que ama. Y cuando uno ama el pecado, pues no lo quiere dejar. Pero Dios tiene el poder sobrenatural de colocar en nosotros el deseo de aborrecer el pecado. Entonces Dios ataca a Satanás con su propia medicina. Pondré enemistad, quiere decir pondré división entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Quiere decir que el Señor Jesús es la simiente de la mujer. Y el Señor vino a traernos armas poderosísimas para combatir al enemigo. Y vamos a aprender en esta hora cómo se utilizan esas armas y cuáles son esas armas. Tenemos armas fundamentales. Hay dos armas que nosotros siempre como cristianos tenemos que utilizar toda la vida. Y esas son indiscutibles. Se llaman la oración y el ayuno. Son armas que siempre tenemos que estar utilizando toda la vida. Pero también tenemos armas súper poderosas que vamos a aprender, que el Señor nos ha dado y vamos a utilizar. Bueno, ¿qué haría usted si tiene un arma bien potente? Por ejemplo, un lanzagranadas o un cañón de bombas para destruir al enemigo. Usted tiene ese cañón o ese lanzagranadas, pero si usted no lo sabe utilizar, ¿qué va a pasar? Pues viene el enemigo, lo ataca y usted con un arma poderosísima y no pudo hacer nada. Por eso tenemos que aprender a utilizar las armas de Dios. El Señor nos enseña en su palabra cómo debemos utilizar esas armas y activarlas. Tenemos que aprender a manejar esas armas y empezar a utilizarlas en contra de Satanás. Bueno, vamos a aprender que el enemigo no quiere que nosotros nos salgamos de sus manos. Por eso él dice, bueno, si no
me sigue adorando, si no me sigue sirviendo, entonces lo voy a destruir, lo voy a acabar. El enemigo ataca a los que se le van a salir de sus manos o a los que no tienen. A los que ya tiene, pues ¿para qué los va a atacar si ya los tiene? Ahí los tiene cautivos, ahí los tiene esclavizados. Pero nosotros, cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, nos da entendimiento de que Dios nos ha dado armas poderosísimas. Vamos a utilizar las armas poderosísimas y vamos a aplicarlas a nuestra vida. Entonces vamos a ver la primer arma poderosa. La primera arma poderosa, la número 1, que el Espíritu Santo de Dios me reveló, con la cual podía combatir a Satanás, es la palabra de Dios. Vamos a colocar aquí una gráfica. Aquí tenemos la mente, tenemos el alma, el cuerpo, la ayuda del Espíritu Santo y el ataque de Satanás con sus dardos. Entonces, el arma número 1 es la palabra de Dios. Entonces, yo voy a colocar aquí, en esta partecita, los versículos del arma número 1. ¿Dónde nos habla el Señor del arma número 1? En Hebreos 4, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo para la gloria de nuestro Dios, en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra que llamamos la Biblia, toda la palabra de Dios es viva. Cuando nosotros la leemos, el mismo Espíritu Santo está ahí para enseñárnosla. Nosotros tenemos que aprender a utilizar esta arma. Primero tenemos que utilizarla para sacar todo lo que Satanás trajo a nuestra vida. Sacar el pecado, sacar la maldad, todo lo que a Dios le desagrada. Por eso tenemos que leerla, pero no la podemos leer de cualquier manera. Tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que nos enseñe la palabra. Y dice que es viva y eficaz. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios empieza a hacer un efecto en nuestra vida, porque el poder del Espíritu Santo unido a la palabra de Dios empieza a cambiar nuestros pensamientos, empieza a acercarnos a Dios, a limpiarnos, porque la palabra de Dios es como el agua viva que limpia. Y la palabra de Dios es luz, alumbra el entendimiento. Es como una lámpara cuando uno la lleva en la oscuridad, que nos alumbra el camino. Y dice ¿qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios penetra, dice, es como una espada cortante de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, ¿qué hace la palabra de Dios? Penetra y empieza a hacer una cirugía dentro de nosotros. Empieza a cortar el alma y el espíritu de nosotros. O sea, empieza a haber una separación y la palabra de Dios empieza a cortar, porque ¿qué va a hacer el Señor? El Señor hace una operación, nos saca este espíritu contaminado de pecado y nos coloca un nuevo espíritu. Es como una cirugía. Cuando se hace un trasplante de algo, hay que sacar eso dañado, contaminado, limpiar todo eso, romper las coyunturas, las raíces que están uniendo a este espíritu con el alma, y hay que cortar todo eso para colocar un espíritu nuevo, un corazón nuevo, una mente nueva. Eso hace la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a leerla, la palabra de Dios produce un efecto maravilloso en nuestra vida.
Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios empieza a introducirse en nuestra mente, y la palabra de Dios es luz. ¿Qué hace la luz? Saca las tinieblas que haya en nuestra mente, discierne los pensamientos. Es como cuando uno echa un colador a algo y discierne. Lo que no sirve es para botar, y lo que sirve se deja. Entonces, la palabra de Dios es poderosísima, dice, y aún las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos revela hasta lo profundo de nosotros. Empieza el Señor a enseñarnos, a darnos sabiduría de cómo hacer los trabajos de sanidad interior en nosotros, cómo hacer ese cambio en nuestra vida. Al leer la palabra vamos dándonos cuenta que el Señor dejó escrita esta palabra, revelada por el Espíritu Santo, para que nosotros sigamos el ejemplo que dice en su palabra y hagamos lo que Él dice en su palabra. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios saca todo lo oculto a la luz. Así que es muy importante que nosotros aprendamos a utilizar esta palabra. Les quiero compartir, cuando yo empiezo mi trabajo de sanidad, yo la empecé diciéndole al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a entender tu palabra, enséñame tu palabra, dime dónde tengo que leer, enséñame. Y el Espíritu Santo empezó a hablarme y empezó a enseñarme como un amigo, como un maestro. Me empezó a explicar versículo por versículo, me hacía preguntas, me ponía ejemplos, me hacía entender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mientras yo la leía, producía cambios en mi vida. Este es el arma número 1. El Señor dice en San Mateo capítulo 4, versículo 4, dice la palabra del Señor que Jesús atacó a Satanás con la palabra. Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que esta arma, la palabra de Dios, es muy, muy poderosa. Vamos a ver las siguientes armas en nuestro siguiente video.